Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Palabra Plena. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raiz Colombia. Buenas noches, otra vez con Palabra Plena, tratando de aproximarnos a una respuesta que indudablemente no será la definitiva sobre estos asuntos del preguntar por el ser humano, del preguntar por el hombre, por la mujer, por el niño, de saber cómo cada uno de ellos, cada uno de nosotros va haciendo su destino de manera individual o de manera colectiva, lo que va constituyendo, digamos, una búsqueda que haga posible todo esto que anhelamos como seres esperanzados: la convivencia, la armonía, la paz, que es uno de los empeños grandes de nuestro país. Y ese es el esfuerzo grande de la corporación, de Raiz, de Viviendo, de Taller Abierto, la preocupación por encontrar respuestas y sobre todo por ponernos a dialogar. Y somos afortunados esta noche porque tenemos un interlocutor muy importante, un interlocutor que tiene mucho que decir, tiene mucho que contarnos, porque ha trasegado durante unos 20 años tratando de aproximarse, de llenar, ayudar, colaborar, producir hechos, situaciones en las que todas esas cosas dispersas que somos nosotros, esa fragmentación, vaya teniendo unos punticos de contacto, unos elementos unidores que probadamente son a través del lenguaje, a través de la palabra. Entonces, con nosotros está esta noche Willy Quintero. Yo me he atrevido a llamarlo Willy porque me ha transmitido eso, es decir, que estamos como muy próximos y entonces uno se pone en confianza. Entonces, Willy, esta es, digamos, una casa de todos los de la corporación. Usted no había entrado aquí, pero tenía la llave. Yo, entonces, no tengo sino que contarle que yo también estoy aquí y me gustaría que compartiéramos con la TV audiencia esas experiencias suyas, las experiencias de Taller Abierto. Son 20 años. Sí, muchas gracias por la invitación. También hago parte de esta casa, entro con mucha confianza. Son 20 años, en 1992, un grupo de personas empezamos a indagar por esta sociedad, como estás diciendo, a pensar qué está sucediendo, a encontrar una serie de problemáticas, de injusticias, de violencias, de falta de armonía entre la población, y decidimos hace 20 años, como te digo, crear, digamos decidimos qué podríamos hacer nosotros para contribuir al mejoramiento de la sociedad en general, al mejoramiento de la vida, al buen vivir. Y decidimos crear Taller Abierto. Taller, como su palabra lo indica, significa una obra colectiva, algo que se está creando permanentemente, un camino que se va haciendo diariamente. Eso es un taller, como cualquier taller de mecánica, un taller de modistería. Entonces, nuestra idea es que somos artesanos del pensamiento, artesanos y artesanas de los sentimientos humanos más bondadosos. Y abierto porque pues estamos dispuestos y dispuestas a ensayar, a experimentar, a buscar, a estar abiertos y abiertas a nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos caminos, sobre el entendido de que una de las peores falencias que tiene esta sociedad es la incapacidad de crear, de inventar,
de siempre estar haciendo lo mismo, del conformismo, de acostumbrarnos a lo mismo, ¿no? Y eso, como dijera alguien, cuando haces algo siempre de la misma manera vas a obtener los mismos resultados. Entonces, por eso somos Taller Abierto, una obra en creación permanente que está dispuesta a inventar, a innovar. A mí me ha llamado mucho la atención el tema que tú estás mencionando de Taller Abierto, por lo que dices y porque sí, se transmite esa idea de que allí hay como una fábrica, como algo para producir, es decir, haciendo ese símil, con la diferencia de que allí en ese taller no se está produciendo una mercancía, sino que se está produciendo, por redundar un poco, un producto espiritual que es distinto, que toca ya al tema del ser humano, que es donde es difícil crear, porque nosotros sabemos hacer cosas materiales, ¿sí? Nos ponen, porque somos, de cierta manera y nostálgicamente, somos artesanos, y esa es nuestra condición. Nosotros en eso podemos igualarnos con los dioses, ¿no? Somos demiurgos, decían los antiguos, armamos las cosas y todo, pero ya el tema de producir algo espiritual, algo que no es tocable, que no es medible, porque no hay como una normalización sobre eso que va a salir, es difícil. Por eso yo creo que hay que estar muy conscientes, siguiendo la observación que hace Willy, de la necesidad de fijarnos en la capacidad de crear, porque mire lo que él nos está diciendo que tenemos una manera de hacer que es rutinaria, y de verdad nos repetimos, todos los días nos repetimos, nos acostamos y nos levantamos los mismos. Entonces nosotros hemos venido tratando, a través de este tema de la corporación y Palabra Plena y las actividades que se realizan, de producir una motivación que diga, bueno, hay que mirar hacia otro lado, hay que tener otras miradas, ponerles otros nombres a las cosas, hay que crear, pero sobre todo que hay que crear una cosa, Willy, que yo creo, yo le iba a preguntar ahora, ¿qué es lo que lo ha dejado estarse a usted 20 años en este forcejeo? Porque es un forcejeo, es una lucha, no es fácil enfrentarse a la rutina, y viene alguien como un coordinador o como un operador o como alguien de Taller Abierto, córrase un poquito, anímese un poquito a hacer otra cosa, vea que podemos hacer esto, vea que usted tiene mucho que dar, vea qué es lo que lo ha hecho quedarse ahí, Willy. Bueno, nos ha hecho quedar al grupo que trabajamos, al equipo, una convicción, y es que el ser humano está capacitado para crear un mundo mejor. Es decir, una fundamentación en la esperanza. Siempre creemos que es posible vivir de una manera mucho más armónica, menos violenta o no violenta. Entonces esa fe en el ser humano, hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, nos ha hecho quedar, nos ha hecho persistir, porque creemos que sí se logran resultados y que la esperanza no muere, la esperanza sigue, la utopía es para caminar, como dijera Eduardo Galeano. Eso entonces nos parece muy importante, el estar convencidos y convencidas de que es posible avanzar. Willy, ¿alguna vez usted se ha devuelto? Es decir, ¿le ha pasado que como que vaya avanzando, andando, y usted como que tire las cosas que lleva y se devuelve y diga, no más, no? ¿Le ha pasado? Claro, esto es una tensión continua, aunque nunca hemos pensado en desistir en nuestro trabajo, desistir de nuestro trabajo no, eso pues hay situaciones de crisis, situaciones de duda, de cansancio, ¿no? Pero sin embargo, como tenemos esa fe, esa esperanza,
esa utopía siempre encendida, guiándonos, nuevamente recuperamos las energías y seguimos adelante. Entonces, uno de los factores que hace que estemos 20 años en esta lucha continua, porque es una lucha continua de todos los días, contra todos los obstáculos, contra todas las creencias y las ideas de que no es posible vivir mejor. Entonces, una de las fuentes es esa fe en la esperanza. Y la otra fuente de esta persistencia es la capacidad de crear. Entonces es todos los días estar creando, estar inventando mundos nuevos. Y un tercer factor que nos moviliza en este camino es digamos, el deber espiritual, el deber social, el deber ciudadano, si quisiéramos hablar, de compartir. Estamos convencidos y convencidas de que a este mundo llegamos a compartir los saberes, compartir las tristezas, compartir las alegrías, compartir los recursos, y que una de las mayores dolencias de esta humanidad es no saber compartir, es acumular, es vivir por acumular, vivir por tener, dejar el ser por el tener, y el tener significa cada vez ser más individualistas, más egoístas, menos comprometidos con la humanidad. Entonces nosotros, sobre la base de la esperanza, de la creatividad y del compartir, es que seguimos en este camino tan difícil. Willy, antes de ir a unas notas que se acostumbra a pasar aquí, le ruego pensar, porque quiero saber si a usted le gusta la crisis, si Taller Abierto es bueno en la crisis, porque parece que estamos en una situación crítica, ¿no? Sí. Entonces, vamos a unos comerciales, vamos a avanzar, hay unos anuncios y cuando regresemos continuamos en este tema. Ya ven ustedes, ha introducido Willy una concepción muy importante que a veces está como perdida, que es la que nos tiene postrado, la esperanza. Willy nos está diciendo que hay esperanza, y que hay esperanza para nosotros los que estamos aquí, no para unos solos, sino esperanza para todos. Ya regresamos, acompáñenos. El municipio de Manizales viene desarrollando acciones en los 4 ejes de la Política Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas. Esos 4 ejes son desarrollados también desde una política local que tenemos en el tema de salud mental y reducción del consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos acciones y estrategias enmarcadas desde el área de prevención, desde el área de superación, desde el área de capacidad de respuesta institucional y desde el área de mitigación, con diferentes estrategias que nos han permitido que las acciones que hagamos sean mucho más integrales. Las políticas públicas surgen como respuesta a problemáticas específicas en las cuales el Estado tiene un papel fundamental a la hora de realizar intervenciones que generen respuestas efectivas frente a los problemas. En el caso de Cali hemos aprendido desde la experiencia que hemos tenido con los distintos centros de escucha y las zonas de orientación escolar, de entender que no solamente allí podemos hacer mitigación, que es una línea fundamental de la política pública, sino que además podemos hacer acciones de generación de capacidad de respuesta y de prevención. Y aparece el tema del consumo de sustancias psicoactivas como un asunto prioritario a abordar desde los centros de escucha, pero a la hora de hacer el análisis de la situación, del diagnóstico, la realidad de las comunidades en las cuales se ha hecho el proceso, no solamente encontramos que existen consumos de sustancias psicoactivas, sino otros problemas asociados, y allí tenemos el tema de la violencia, del abuso sexual. Desde Pereira esperamos ser proactivos en esta nueva estrategia que lo que pretende es integrar las zonas comunitarias de mitigación y prevención del consumo de sustancias psicoactivas a redes integradas e integrales de servicios que atiendan nuestros usuarios realmente de una manera oportuna y humanizada. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, ¡Viva la Gente! El programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo.
Estamos enfrentados, puestos delante de un circular del hacer, por decir esa palabra, ¿no? Estamos viendo lo que las corporaciones RAIS, Taller Abierto, Viviendo, están haciendo como un abrir campos, roturar campos para convertirlos en fértiles lugares de brotar, de cosechar, digamos, seres humanos. Esto que ustedes acaban de observar va a ser motivo de mucha conversación, de mucha difusión entre ustedes y nosotros y entre las distintas organizaciones de la corporación, porque es el campo de trabajo y es, digamos, el lugar de esperanza, podríamos decir, que estas corporaciones han abierto para que sembremos, para que cosechemos allí lo que Willy nos estaba diciendo en el set pasado, que está convencido de que cada uno tenemos mucha capacidad de dar algo espiritual para que la humanidad florezca, para que la humanidad avance. Yo le estaba preguntando a él, en esta situación, en esta expectativa y en lo que le pasa al país, que se lo advertí como una situación de crisis, ¿qué hace Taller Abierto? ¿Y qué hace Viva la Gente, ¿no? Que es, entiendo ya, un campo también de intervención de otra vez, Willy, ¿le gusta la crisis? Sí, yo creo que en esta sociedad se han ido construyendo unas falsas creencias y se han instalado en la mente y en el corazón de las personas y se han descalificado ciertos conceptos que son fundamentales para la vida. Por ejemplo, el concepto de crisis, que la gente elude las crisis, le tiene miedo a las crisis, niega las crisis. Yo me quedo aterrado en estos gobiernos de este país, cómo son tan insinceros, ¿no? Tan poco autocríticos cuando tratan de evitar o eludir o esconder que estamos en crisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, frente a la crisis económica mundial, el mensaje que dan los gobiernos colombianos es que aquí no hay crisis, ¿no? Que aquí estamos cada día mejorando, que hay más empleo, que hay menos pobreza. Ese es un mensaje a diario. Y es como ese miedo a reconocer de que estamos en crisis. Y eso tiene unos efectos muy, muy graves, porque si no reconocemos las crisis, entonces no buscamos salidas inteligentes. Ese es el problema. En la medida en que yo reconozco que estoy en crisis, la crisis es un estado natural de la vida humana. Uno permanentemente está en crisis, ¿no? Porque unos pues funcionan sobre la dialéctica del avanzar, del retroceder, del caer, del levantarse. No hay un desarrollo lineal, no es posible, siempre habrá cosas para mejorar, siempre habrá factores de crisis. Entonces, reconocer esa dimensión de la vida humana es determinante para poder emprender salidas, ¿no? Es igual lo que pasa con el conflicto. La gente le tiene miedo al conflicto y la gente niega el conflicto. En el anterior gobierno pasamos 8 años diciendo que en el país ya no haya conflicto, como si el conflicto fuera un problema insalvable, cuando lo que genera el problema es cómo yo resuelvo el conflicto. En ese sentido, entonces, Taller Abierto ha buscado desarrollar el ser, aportar para que los seres humanos desarrollen sus mejores capacidades, sus mejores cualidades, sus mejores potencialidades. Consideramos que la gente no necesita salvadores ni salvadoras, sino que la gente requiere guías, requiere espacios, oportunidades para colocar al servicio de los demás lo mejor de sí. Y por eso el programa entonces Viva la Gente, y por eso se llama Viva la Gente. Creo que en el título del programa, que recogemos de una canción de Gianfranco Pagliaro, que es una canción lindísima que recoge todo esto que estoy conversándoles, ese programa entonces es de la gente, para la gente, por la gente y con la gente. Y en ese buscarnos la esperanza y buscarnos la utopía, pensamos, ¿por qué no hacer un programa de radio que sea alternativo a
tantas otras cosas que se oyen en el dial, buenas, regulares, malas, etcétera, pero tener un programa propio que sea de la gente, que le hable a la gente de sus problemas, que la gente pueda hablar, que la gente pueda acudir. Y como hablamos del compartir como un fundamento de nuestro trabajo, pues qué mejor manera de compartir que a través de las ondas radiales que llegan a tantísimos hogares y a través de las cuales planteamos, y creo que la estructura del programa recoge las convicciones y las ideas de Viviendo y de Taller Abierto. La estructura del programa es entonces el planteamiento de situaciones sociales problemáticas, los impactos que dejan esas situaciones, pero también los caminos que se tienen para resolverlas. Esa estructura del programa resume nuestra filosofía de las dos entidades, Viviendo, Taller Abierto. Veo, digamos, allí algo que no se puede pasar por alto, porque ustedes lo están haciendo en situación de crisis. Los actores que van allí, que son actores reales, actores que están sufriendo, que están asumiendo las consecuencias de lo que produce, digamos, un sistema recto, lineal, que no hace sino hacer tropezar al ser humano, con lo mismo que usted decía, Willy, al comienzo, ¿no? Y entonces, en un mundo donde se elude todo, donde no se quiere oír decir que las cosas funcionan mal y que están funcionando mal para no tener responsabilidades, viene Taller Abierto y le da la palabra a esos actores, en un mundo donde la palabra está clausurada. Es decir, es que es muy importante que nosotros como TV audientes nos fijemos en esto que está proponiendo Willy y lo que está mostrando como una acción real de Taller Abierto y Viva la Gente. Han logrado darle la palabra a los que no tienen la palabra, a los que han sido víctimas de esa contradicción tan inmensa que hay. Nosotros somos seres hablantes, parlantes, como se dice, nos hace la palabra y el sistema nos la quita, nos torna afásicos. Entonces vivimos un mundo en donde se nos niega la esencia que nos hace, que es la de poder hablar. Entonces viene en un acto de rebelión, de resistencia, Taller Abierto y dice, hay que darle la palabra. Y yo creo que esa es la lucha que ustedes han realizado, lo que les ha hecho crear. Es que nosotros no sabemos, Willy, todavía, porque no hemos abocado el problema, que el tema de crear es un tema de, como tú dijiste, de compromiso, de poner el cuerpo, de poner el espíritu, todo lo necesario para que las cosas que no están a la vista se pongan. ¿Cómo es de importante que la TV audiencia oiga en Viva la Gente, este programa de radio, de viva voz de los actores que están viviendo el sufrimiento social? Porque allí encontrarían la razón de ser de estas organizaciones. Porque si ustedes observan estas organizaciones, Taller Abierto, RAIS, la corporación, y por lo que ha dicho Willy, actúan o intervienen en las situaciones de sufrimiento social. No son ajenos a eso. Y Willy decía, no le tienen miedo a eso, no le tienen miedo. Entonces hay una capacidad de afrontamiento que nos pone en una condición de, bueno, estamos aquí y no se vayan porque algo bueno va a pasar, algo interesante va a seguir pasando. Willy, la televisión aquí, los tiempos, es decir, se le vuelven a uno cortos y más si está en buena compañía. Entonces, pero como el tiempo de la vida no es un tiempo crónico, nosotros tenemos que seguirnos viendo, la vida nos puso en ese destino y vamos a continuar hablando de estos asuntos, de la corporación, de Taller Abierto. Willy, esta es tu casa y con título de propiedad, tú no estás como inquilino, pero de pronto estar seguros de que vas a volver al programa, que queda mucho por decir, que es lo que siempre Palabra Plena trata de inculcarnos. No es posible decirlo todo,
queda mucho por decir. Y entonces eso que queda por decir es lo que está en la búsqueda de palabra plena, de taller abierto, de viva la gente. Que la gente que no ha podido decir, diga eso que otros dicen por él, que dicen por él. Entonces, que podamos hablar. Willy, muy contentos de estar contigo. Creo que hemos tenido una experiencia muy hermosa. Hemos como producido una esperanza que está en el orden también de lo deseable. Y vamos a seguir hablando por aquí, por este canal, que es otra forma de dar ya no la palabra, sino que haya otra mirada. Y a ustedes, a invitarlos a continuar pensando en estos temas, pensando en unas respuestas, en unas aproximaciones sobre este preguntar por el ser humano, el hombre, la mujer, averiguar, indagar, interpelar este tema de la esperanza, porque muchas personas, como dice Willy, en este país están deseando, quieren, necesitan ser visibilizadas, poderse nombrar por sí mismas, y ese es el asunto que nos convoca. Viva la gente a las 3 de la tarde en Todelar, La Voz del Valle, todos los jueves, y a las 9 de la noche los martes, Palabra Plena. Gracias por estar con nosotros, que descansen. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, Viva la Gente, el programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Palabra Plena. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raiz Colombia.